Hola chicos, muy buen día, espero se encuentren muy bien. Día de hoy vamos a hablar de uno de los expresidentes de Colombia con el cual se vinieron importantes cambios, se da inicio a lo que se conoció como el neoliberalismo y es el señor César Augusto Gaviria Trujillo. Eh, a él se le recuerda porque en su discurso de posesión como presidente pronuncia la frase colombianos bienvenidos al futuro, con la cual él pretendía pues a implementar unos cambios importantes dentro del país. Gaviria es un economista y político, fue el 28º presidente de Colombia en el periodo de 1990 al 94. Posteriormente fue secretario general de los Estados Americanos entre el 94 y el 2004. Ha sido presidente también director nacional del Partido Liberal Colombiano y durante su presidencia fue convocada la Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la Constitución de 1991 y que tenía como objetivo actualizar la Constitución, teniendo en cuenta que la Constitución vigente hasta esa fecha había sido proclamada en 1881-82 aproximadamente. Entonces, era una constitución muy vieja, entonces en su mandato se actualiza la constitución y es la cual nos rige actualmente. César es el hijo mayor del señor Byron Gaviria y la señora Mélida Trujillo. Estudió economía en la Universidad de los Andes. Se casó con la señora Ana Milena Ana Milena Muñoz, y el matrimonio de ellos se da unos días, unos meses antes de tomar la presidencia del país. Ellos tuvieron dos hijos, Simón Gaviria, quien es el director nacional de planeación, y María Paz Gaviria, quien es la directora de ARTBOG. Su hermano, Juan Carlos Gaviria, fue secuestrado en el año del 1996 y duró en esta condición hasta el 2006. Mientras que la hermana Liliana Gaviria fue interceptada por miembros de las FARC y en el forcejeo, en este acto, y la hieren mortalmente y fallece lastimosamente. El otro hermano, Luis Fernando Gaviria, es biólogo de la Universidad Javeriana y actualmente es el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Asimismo, es suegro del político y representante David Barguil, quien está casado con su hija María Paz. Bueno, durante la presidencia de César Gaviria, todo se da y él llega a la presidencia debido a una serie de infortunados sucesos en la campaña electoral para esa elección. Gaviria inicialmente renuncia al gabinete de su antecesor Virgilio Barco para asumir como jefe de debate del señor Luis Carlos Galán, quien era el candidato del Partido Liberal para esas elecciones. Sin embargo, el 18 de agosto del 89, Galán es asesinado en la plaza de Soacha y su hijo Juan Manuel le pide a Gaviria continuar con las riendas y con el legado de su padre para que continuara con el nuevo liberalismo. A pesar de que apenas se había ingresado a este partido unos meses atrás. Gaviria, pues gracias a esto, derrota a Álvaro Gómez Hurtado, a Antonio Navarro Wolf y a Rodrigo Lloreda en las elecciones presidenciales. Esta contienda electoral estuvo marcada por la violencia promovida por los narcotraficantes, debido a que buscaban eliminar de su camino a todo aquel político candidato presidencial que estuviera de acuerdo con la extradición. Entre los candidatos que perdieron la vida, además de Luis Carlos Galán, también está el señor Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo. Y incluso el señor Gaviria estuvo involucrado y amenazado de muerte. En el año de 1989, un atentado en el cual un avión de Avianca es derribado a la altura de Soacha
gracias a una bomba que colocaron en este avión, y en teoría esta bomba estaba dirigida a él, ya que se suponía que Gaviria iba a estar en este vuelo comercial. Lastimosamente, obviamente, debido a la explosión, causa la muerte de 107 ocupantes y toda la tripulación. Y debido pues a todas estas tragedias y a toda esta contienda, algunos analistas, algunos personajes del país le han colocado, le han dado el nombre del Guaquero, debido a que pues la presidencia, hacen la analogía, la encontró en un entierro, haciendo alusión a la muerte de todos estos políticos, y entre ellos pues Luis Carlos Galán, quien reemplazaría en la contienda electoral. Durante su gobierno, Gaviria continuó y profundizó las políticas que había aplicado el gobierno de Virgilio Barco. Logró la reincorporación de algunos grupos guerrilleros a la vida civil, entre ellos el EPL, el Partido Revolucionario de Trabajadores y la Corte de Revolución Socialista, que era una sección, una disidencia del Ejército Liberal Nacional. Fomentó también medidas de libre comercio como la reducción de los aranceles y la apertura de la inversión extranjera, liberando también la economía y reduciendo la presencia del Estado como prestador de servicios y como regulador de mercados, permitiendo que la empresa privada surgiera un poco más. Entonces, como lo comentaba anteriormente, también dentro de su gobierno se da la Asamblea Nacional Constituyente, quienes en el día 9 de diciembre del 90 se realizan las elecciones para delegar los miembros de esta Asamblea Nacional, y se da inicio a esta asamblea el 4 de julio de 1991, poco antes de cumplirse el primer año de mandato de Gaviria. Se logra en este movimiento la redacción de una nueva constitución política, en la cual se incluyeron nuevos mecanismos para la protección de los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo y la acción de tutela, dentro de un conjunto de reformas que abrían espacios y formas de participación democrática, además de realizarle reformas a la justicia y demás estatus de las Fuerzas Armadas. Durante las sesiones, el gobierno tuvo representación por el ministro de Gobierno de Gaviria, el señor Humberto de la Calle, quien años después también estaría involucrado en los acuerdos de paz firmados en La Habana, Cuba, con los exintegrantes del grupo de las FARC. Otro de los grandes problemas que tuvo que lidiar Gaviria fue el narcotráfico, y el cual estaba encabezado por el cartel de Medellín, quienes estaban integrados por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, y demás miembros de un grupo que se les consideró, se denominó como los extraditables. Este grupo finaliza con la muerte de Rodríguez Gacha antes de la elección de Gaviria como presidente. Debido a esto, entonces Pablo Escobar empieza a realizar diferentes acciones. Una de ellas secuestra a Diana Turbay, junto con otros 5 periodistas, entre ellos Francisco Santos, Maruja Pachón, Beatriz Villamizar y Mariana Montoya. Estos secuestros eran diseñados para presionar al presidente que anulara el tratado de extradición de estos miembros a los Estados Unidos, logrando que en parte esta se realizara. Durante este periodo, Pablo Escobar se entrega y pone como condición ir a la cárcel que él mismo había construido para pasar su tiempo de prisión, esta cárcel llamada La Catedral, que él mismo ordenó y manejaba a su antojo, donde se encontraban diferentes lujos y excentricidades al gusto del capo. Sin embargo, pues empezaron a generar diferentes acusaciones de que Escobar seguía delinquiendo desde la prisión, lo cual hace que tiempo después se fugue de esta misma prisión, y es cuando se empieza a generar la búsqueda
de Pablo Escobar por todo el país, generando un grupo denominado Los Pepes, que traducía perseguidos por Pablo Escobar, quien ayudaba y quien buscaba capturar a Pablo Escobar debido a que este ya se había convertido en una persona bastante sanguinaria y no le importaba asesinar a ninguna persona con el objetivo de alcanzar todo lo que se proponía. Finalmente, en el 93, bajo el mandato de Escobar, bajo el mandato de Gaviria, Escobar es localizado por medio de inteligencia y es abatido durante un operativo que buscaba su captura en la ciudad de Medellín. Otro de los fenómenos que tuvo que enfrentar fue la crisis energética, debido a que a la poca reserva de agua que hubo en el año 92-93, que fueron agravados también por el fenómeno del Niño, y una deficiente infraestructura energética del país, provocó que este año se tuviera que organizar una ración de energía, y se programaron apagones que durarían en todo el año entre el 92 y 93. Entonces, esta medida, para contrarrestar esto, decreta adelantar la hora oficial de Colombia, la cual pasó de ser del -5 a -4, coincidiendo con la hora venezolana en ese entonces, y esa medida empezó a regir la medianoche del día 2 de mayo del 92. Gaviria pretendió continuar con esta medida, sin embargo varios sectores se opusieron, y lo que ocasionó que la medida volviera, el horario volviera al tradicional 9 meses después. Esta hora que se implantó se le conoció popularmente como la hora Gaviria. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima ocasión. Buen día.